¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Málaga TV, a nuestro magazine de PTV, última edición semanal y hoy además especial edición de Málaga TV, especial postpleno municipal. Vamos a recabar algunas de las mociones más importantes, destacadas del último pleno, acontecido pues ayer jueves en nuestro ayuntamiento, y por eso que hemos invitado a nuestro plató, al plató del magazine de PTV, a los siguientes ediles, a los representantes de los distintos partidos de nuestro consistorio malagueño. Tenemos a Elisa Pérez de Siles como portavoz del Grupo Municipal Popular. Elisa, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida. También saludamos a Rosa del Mar Rodríguez, concejala del Grupo Municipal Socialista del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y estamos a puntito también de recibir a la portavoz adjunto del Grupo Municipal de Adelante Málaga, a Remedios Ramos, que enseguida se incorporará en el programa. También durante el transcurso del programa de hoy tendremos la conexión por videollamada con la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, con Noelia Losada. Bueno, es tradicional en este programa postpleno que hacemos en Málaga TV, pues normalmente un viernes después del pleno municipal, una vez al mes, hacemos este especial en el que analizamos, ¿no?, las principales mociones presentadas por los distintos grupos. Hoy vamos a empezar por el Grupo Municipal Socialista, que presentó ayer una moción sobre la denominada CEGAT, que sería Zona de Gran Afluencia Turística, ¿no? Bueno, una aprobación que supone, por resumir para nuestra audiencia, la apertura durante el verano y en Semana Santa de cualquier tipo de comercio, sea grande o pequeño, ¿no? Una medida aplaudida por muchos y también pues criticada por muchos otros, ¿no? Una moción que en este caso no ha salido adelante. Rosa, cuéntanos. Bueno, nosotros hemos querido darle voz al sector de trabajadores, de trabajadoras del comercio, así nos lo han pedido y así lo hemos hecho. Porque, del pequeño comercio, ¿no? Exactamente. Digamos que declarar todo el municipio de Málaga, centrémonos mucho en eso. No es lo mismo Calle Lario, que un barrio de nuestra ciudad más alejado de la zona céntrica. Declararlo zona de gran afluencia turística va a obligar a todo nuestro pequeño comercio, al comercio local, a hacer un esfuerzo que pretende ponerlo a la par de las grandes superficies. No podemos comparar una tienda pequeña de ultramarinos de un barrio con una gran superficie, con una gran cadena comercial. Obviamente en esa competición el pequeño comercio, las pymes, nuestras 13.000 pymes van a perder, eso está más claro que el agua. Luego, si nos vamos a los trabajadores, trabajadoras, que son aproximadamente 13.000 los afectados, pues de un plumazo nos cargamos la conciliación familiar. No olvidemos que estamos hablando de trabajar todos los domingos y festivos de todos esos meses. Son 9 domingos y festivos más. La conciliación así se hace imposible, así nos lo trasladan, porque ni siquiera podemos vender esta medida como que va a crear empleo, ¿no? Lo único que va a hacer es que las pymes, los pequeños comercios que no van a poder abrir todos los días prácticamente del año, pues se van a ver perjudicados, y en caso de las grandes superficies, las grandes cadenas, lo que se va a hacer no va a ser contratar más, sino redistribuir los horarios, de manera que muchos de los trabajadores y de las trabajadoras se van a ver obligados a trabajar domingos y festivos a costa de esa conciliación familiar por la que tanto tiempo y tanto venimos luchando. Durante el transcurso del pleno de ayer se vieron momentos de bastante tensión, así lo han recogido pues, los medios locales, las televisiones, radios y periódicos locales, y bueno, algunos de estos trabajadores incluso estuvieron presentes, ¿no? Pudieron acceder al pleno y se vieron momentos muy tensos, ¿no? Pero bueno, fue una moción presentada por el PSOE que en este caso pues PP y Ciudadanos pues no vieron con buenos ojos, y en principio continúa, ¿no?, esa medida, y se podrá abrir libertad horaria todos los domingos de verano. ¿A partir de qué fecha es? ¿A partir de junio? Bueno, hasta que se pronuncie, bueno, hasta que llegue la aceptación por parte de la Junta de Andalucía, sí. Todavía no ha llegado. Y Semana Santa próxima. Y Semana Santa próxima. Elisa, ¿qué te gustaría Bueno, yo con sobre independencia este tema? de lo que ocurrió en el Pleno, lógicamente al final en el Pleno son muchas horas de debate, ¿no? Son muchas iniciativas las que se plantean y se ponen encima de la mesa, y al final, bueno, pues cuando las cosas se defienden con pasión y cuando crees exactamente en los planteamientos que defiendes, bueno, pues en el fulgor del debate pasan cosas, ¿no? Pero bueno, más allá de eso,
lógicamente cada partido político defiende sus posiciones con total tranquilidad, con mesura y lógicamente creyendo en lo que defendemos, ¿no? En nuestro caso, en el caso del ayuntamiento, llevamos ya mucho tiempo hablando de este asunto y a mí siempre me gusta bueno, pues partir de lo que es el principio, el punto de partida, que son dos resoluciones judiciales. Dos resoluciones judiciales, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se pronunciaban sobre las anteriores declaraciones de CEGAT en Málaga el año 2015 y declaración del año 2019, y se pronunciaban en unos términos que son absolutamente claros a favor de la libertad comercial total. Decía, este es el espíritu de la ley, no solamente la Ley de Comercio Interior de Andalucía, este es el espíritu del legislador, y además, bueno, pues a lo largo de todo este recorrido, no solamente en el Pleno, también a lo largo de diferentes mociones en comisiones de Pleno, yo he incluso extraído textos, partes del texto de esa sentencia para que los términos fueran bueno, pues absolutamente claros y ajenos a cualquier tipo de interpretación subjetiva, ¿no? Con lo cual, efectivamente, cuando se convoca por parte del Ayuntamiento a las distintas mesas de reconstrucción, hubo una específica donde se convocaron a todos los agentes sociales, agentes protagonistas en el ámbito y en el sector del comercio. Por parte de algunas empresas se trasladaba al Ayuntamiento la necesidad, sobre todo en este momento en el que veníamos sufriendo, bueno, pues importantes restricciones en la oportunidad de explotación comercial. Decían, es importante recuperar tiempo perdido, tiempo en el que hemos estado cerrados, y nos exigían al Ayuntamiento conseguir el mejor acuerdo posible, es decir, nos exigían el cumplimiento de la sentencia, y a partir de ahí, pues efectivamente hemos convocado en distintas mesas de trabajo que han sido coordinadas por la Confederación de Empresarios de Málaga, donde ha estado, bueno, pues la patronal acercando las posturas tanto del pequeño comercio como de la gran superficie, ¿no? Y hemos conseguido un acuerdo que entendemos que es el mejor para todos, no siendo tan ambicioso como lo que plantean una de las partes, ¿no?, que es la libertad horaria total para todo el municipio, y durante todo el año hemos trasladado a la Junta de Andalucía una petición que es exactamente la misma que el resto de municipios de la provincia. Son los mismos días que puede abrir, por ejemplo, Torremolinos, que abre Nerja, que abre el Rincón de la Victoria o que abren el resto de municipios de la provincia. Es la tercera ocasión, ¿no?, que el Partido Socialista lleva una moción en este sentido al Pleno del Ayuntamiento de Málaga sobre la CEGAT, la zona de gran afluencia turística. Dentro de la moción socialista que presentasteis ayer, ¿qué puntos se recogía o qué medidas se instaba al Ayuntamiento a tomar respecto a las zonas, a lo mejor quizá Claro. fijar aún más qué zonas de la ciudad entrarían dentro o reunirían los requisitos de zona de gran afluencia turística? No sé en qué sentido iba vuestra propuesta. Claro, en primer lugar, reiterar que la moción la presentamos a petición de los sectores del comercio, sobre todo de trabajadores, y luego reclamar también, que se hacía dentro de la moción, que en el Ayuntamiento de Málaga tenemos una herramienta específica para trabajar el comercio, que es el Consejo Sectorial del Comercio, que no se ha convocado. Entonces, queremos que se convoque, porque al final, detrás de todo esto, lo que hay son dos modelos de ciudad. El modelo de ciudad del Partido Popular y de Ciudadanos, que corresponde al modelo de las grandes superficies y de calle Lario, y el modelo de ciudad que tenemos el Partido Socialista, que está más centrado en nuestro comercio local, en nuestras pymes y en nuestros barrios. Es absurdo que se declare la totalidad del municipio de Málaga como zona de gran afluencia turística. Se dice muchas veces que vienen los cruceristas y está todo cerrado, ¿vale? Yo nunca he visto todavía un crucerista por Ciudad Jardín por Mangas Verdes. Yo no lo he visto. En Vistafranca, en Miraflores. Es que es absurdo que pongamos a la totalidad del municipio en la misma tesitura, sabiendo además que esa libertad pretendida de la que tanto se habla es una libertad falsa, porque no elige quien quiere, elige quien puede. Sí. Y nuestros pequeños comercios no están, en fin, no pueden elegir con la misma fuerza y garantía que una gran superficie.
Creo que Elisa quiere decir algo brevemente para pasar a la siguiente moción del PSOE. Sí, bueno, nosotros algunas de las cuestiones que ellos planteaban en su iniciativa tienen que ver no con el procedimiento de CEGAT, sino con la negociación colectiva. Nosotros, aprovechando que estaban allí reunidos los sindicatos, decíamos, es verdad que el comercio responde a un convenio que está obsoleto en muchas circunstancias, es el momento quizás de aprovechar, bueno, pues aprovechando quizás la percha de la eficacia concreta que tiene esta declaración, que son 9 días de apertura extraordinaria con respecto a lo que teníamos, ¿vale? Es cierto, bueno, pues que hay cuestiones que habría que trabajar en el ámbito de la negociación colectiva y a eso incoábamos a los sindicatos. Es cierto que hay dos modelos, nosotros, vamos, yo así lo decía en el Pleno, hay dos modelos, el modelo intervencionista, el modelo que pretende limitar la economía local, que es el modelo, pues lógicamente, de la izquierda en el Ayuntamiento de Málaga, y un modelo que pretende no solamente ofrecer oportunidades, ofrecer más oportunidades de explotación comercial en un año que ha sido especialmente difícil, sino sobre todo blindar el empleo. Ya no solamente hablamos de creación de empleo, hablamos de blindar el empleo de muchísimas personas que trabajando en otras superficies comerciales, no solamente grandes superficies, también hay aglomeraciones comerciales que recogen a un número importantísimo en la ciudad de pymes, de autónomos, que bueno, pues necesitan efectivamente blindar el trabajo de todos estos trabajadores. Y bueno, pues como decíamos, son 9 días la eficacia concreta de esta medida. Hemos tenido oportunidad a lo largo de estos días de hablar, en esta misma semana hemos tenido bueno, pues varias reuniones, varios actos, incluso públicos, con representantes del pequeño comercio. Y yo les decía ayer a los representantes socialistas, en ninguno de estos encuentros me han trasladado este problema, me han trasladado otros muchos, ¿no? Temas que tienen que ver con la cuota de autónomos, con la subida última de la cuota de autónomos de antes de ayer mismo, tiene que ver con la factura de la luz, tiene que ver con esas ayudas que nos llegan, pero precisamente nada tiene que ver con esos 6 días, o sea, con esos 9 días de apertura extraordinaria que se pone encima de la mesa con esta declaración de CEGAT. Vamos a pasar a la segunda moción que quería destacar hoy en nuestro programa el Grupo Municipal Socialista, referencia a la supresión de unidades escolares en centros públicos de nuestra ciudad para el próximo curso escolar, un tema que preocupa al PSOE de Málaga y presentaste una moción ayer. Me gustaría saber un poco en qué sentido iba encaminada esa moción, qué puntos se recogía y también, bueno, pues al final si esa moción prosperó o no. Rosa. Bueno, estamos viendo de manera muy preocupante cómo los servicios públicos están mermándose en Andalucía, pues desde que gobierna el sector de la derecha, ¿no? Uno de ellos es el sector educativo y, bueno, al igual que en la moción anterior decíamos que le dábamos voz a los comerciantes, a los trabajadores que así nos lo pedían, pues también las AMPA de diversos colegios nos han pedido que por favor le diéramos voz en el Pleno del Ayuntamiento de Málaga ante la alarmante pérdida de unidades educativas en los colegios. En nuestra capital, en nuestro término municipal de Málaga, son 15 unidades las que se pierden. En la provincia son 45 y en Andalucía son 500. Casualmente todas son públicas. El argumento de defiende la natalidad, que bueno, también ahora podemos ver cómo manejamos ese argumento, ¿no? Pero parece que solo defiende la natalidad para los colegios públicos, ¿no? Para los concertados no, ahí no se tocan, ¿no? Hemos pasado también unas circunstancias muy complicadas y la estamos pasando y empezaremos el curso también de una manera muy delicada con el COVID, ¿no? Una de las principales indicaciones es que se baje la ratio y estamos viendo que esa eliminación de líneas educativas, por ejemplo, en Welling, dejaba 2 clases de 20, que es lo que se recomienda. Pues no, ahora se deja la clase con el tope de 25 y se reubica a otros niños en otros colegios. Con lo cual, de nuevo, argumento falso de la libre elección solo es para los concertados, porque esos padres que habían matriculado ya a su hijo en un colegio público se van a ver obligados a ir a donde reubiquen a los niños. Ahí no hay libre elección. Muy bien, Rosa. Vamos a saludar a Remedios Ramos, portavoz adjunto del Grupo Municipal de Adelante Málaga. Remedios, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, recuperándote poco a poco, ¿no? Dentro del percance de esa caída, pero espero que vaya mejor. Y si te parece, vamos a pedirte también una opinión sobre la moción que ha presentado el Grupo Municipal Socialista sobre esa eliminación de unidades de educación infantil. Sí,
Muchas gracias, ya vamos, hoy justo cumplo un mes, así que ya me quedan 15 días de movilidad reducida, afortunadamente. Bueno, nosotras hemos apoyado la moción del Partido Socialista, porque además ya hemos llevado más mociones en ese sentido. En Andalucía se está sufriendo un recorte en la educación pública, un recorte muy importante, un ataque sin paliativo. Yo lo manifesté el otro día en el Pleno, el señor Imbroda va a pasar a la historia por ser el peor consejero de educación que hayamos tenido en la Junta de Andalucía. ¿Por qué? Pues por su afán privatizador, por su gusto por lo privado, por eliminar líneas. En Málaga, la ciudad de Málaga, se ha suprimido 15 líneas repartidas en colegios de todos los distritos de la ciudad. Luego, si acaso, paso a detallar concretamente el listado de los colegios que son entre educación infantil, primaria y educación sanitaria, educación secundaria, perdón. No es lógico. Cuando el achaque es que hay menos alumnos, tenemos que aprovechar para bajar las ratios en los centros y ofrecerle al alumnado una educación de más calidad, una educación además más segura, que con tiempos de COVID lo óptimo es tener aulas con menos alumnos. También decir que no es excusa la baja de natalidad para cerrar líneas, porque toda la línea que se cierre no se va a volver a recuperar. Son líneas sobre todo de unidad de educación infantil. Educación infantil, primaria y educación secundaria. Por ejemplo, en el Instituto de Welling es de educación secundaria. Y también bachillerato. Elisa. Bueno, yo es que al margen del discurso que la izquierda repite como mantra, es que la realidad de los datos dice otra cosa. Es decir, en Málaga capital, para todos los vecinos de Málaga que nos estén escuchando, no se pierden líneas. Es más, se ganan 20 líneas para este curso escolar. ¿Qué es lo que ocurre con esas 15 líneas a las que se refieren las compañeras, en este caso de la oposición? Hablan de una redistribución por motivo de eficacia, hablando sobre todo de la demanda, es decir, dónde encontramos mayor número de demanda y sobre todo atendiendo a criterios de población. Efectivamente, las compañeras aludían a un descenso de la población, estamos perdiendo casi 1000 niños por año, un 25% menos natalidad que el año pasado en Málaga capital. Y efectivamente hay que tomar decisiones que tienen que ver con la redistribución de la demanda. Por cierto, también para tranquilizar a los malagueños, la Junta de Andalucía garantiza absolutamente toda la demanda de plazas con una oferta superior. 90.500 plazas se ofrecen sobre las 60.000 que se demandan. Por tanto, la ratio en las aulas de no solamente de este 2021, sino también a lo largo del 2022, van a ser menores que las ratios que hemos heredado. ¿Por qué? Porque el presupuesto que ahora mismo se está ejecutando por parte de la Junta de Andalucía en materia educativa es un presupuesto récord y sobre todo teniendo en cuenta también el criterio de la contratación de profesores. Se incorporan más de 7.000 profesores en Andalucía, con lo cual esto es significativo de que efectivamente no se está recortando, sino todo lo contrario. Se recortaba en épocas anteriores. Es cierto que nosotros siempre decimos, hemos heredado una herencia, bueno, pues en algunos sentidos bastante negativa, ¿no? Pero si hay algo que es especialmente negativo es precisamente la herencia en materia educativa. En los últimos 10 años el Partido Socialista al frente de la Junta de Andalucía sí que suprimió más de 1000 líneas, solo creó 3, por cierto, solo creó 3 y era de la concertada. Por cierto, antes hablaban, ¿no?, del apoyo de la Junta de Andalucía a la concertada. La oferta de plazas son un 80% en la escuela pública y un 20% de plazas concertadas, con lo cual no responden, la realidad de los datos que no responden a los argumentos de la oposición. Os voy a pedir a todas, por favor, mayor brevedad porque son muchas las mociones que queremos comentar y el tiempo se va rápido y tenemos el tiempo que tenemos, que es 1 hora, ¿no? No tenemos el mismo tiempo que hay en un pleno que estáis horas y horas debatiendo, aquí hay que condensarlo todo, pero Rosa, vamos a terminar con esta moción que no ha prosperado lamentablemente para vosotros, ¿no?, y para Adelante Málaga, que sí que apoyó la moción presentada por el Partido Socialista, pero ¿algo más que decir respecto a la petición que hicisteis ayer en el pleno? Sí, bueno, la madre que habló lo dejó bien claro, era además de un barrio como Welling, que no creo que sea un barrio donde no haya población, donde no haya niños, donde no haga falta pues el servicio público de educación. Reiterar nuestra apuesta pública por un servicio de educación de calidad y bueno, no podemos consentir que se vayan cerrando todos estos recursos que, bueno,
por parte de nuestro ayuntamiento, pues también tiene ya fecha de cierre la guardería municipal, la única guardería, la escuela infantil que teníamos de gestión pública, pues Colores de Málaga también tiene su fecha de cierre, y hay otras guarderías que son municipales, concertadas, esas no se tocan. De nuevo, el hacha a lo público. Remedios, vamos con las mociones presentadas por Adelante Málaga, y la primera de ellas, precisamente, fíjate que comentábamos tu lesión y que poco a poco te estás recuperando afortunadamente, pero es una moción encaminada a un nuevo impulso para la accesibilidad universal en nuestra ciudad. Moción que presentaste ayer desde Adelante Málaga en nuestro ayuntamiento. ¿En qué sentido iba encaminada esa moción? ¿Qué puntos recogía? ¿Qué ideas propuso? Sí, bueno, la moción es una moción, además, que tuvo el apoyo unánime del Pleno, porque es una moción, además, muy extensa, que abarca a todos los ámbitos de la discapacidad, no solo la accesibilidad física de barreras arquitectónicas, de ir eliminando barreras arquitectónicas, sino también la accesibilidad sensorial y la accesibilidad cognitiva. Somos conocedores, además Málaga estuvo en vanguardia en el tema de accesibilidad, tuvo un fuerte impulso de los años 2007 a 2011, pero se quedó ahí parado. Y hace como unos 10 años que no se toca en materia de accesibilidad. Necesita, a medio de desarrollar ese plan estratégico, necesita desarrollarlo por completo. También hace falta que se reúna el Consejo de Accesibilidad, y el área de accesibilidad también hay que dotarla de mayor personal porque está prácticamente desmantelada. Entonces se necesita dotar de personal al área de accesibilidad. Hablamos de no solamente barreras arquitectónicas, sino de la accesibilidad cognitiva, porque es muy importante, con los nuevos avances. En un apartado de la moción hablábamos también de los implantes cocleares, ¿no? y de crear estas especies de circuitos magnéticos para evitar interferencias a las personas que tienen implantes cocleares. Hablábamos también de hacer accesible la página web, que lleguen los pictogramas a la mayoría de distritos, porque entendemos que es un lenguaje universal, que además a las personas con discapacidad les ayuda al resto de personas. Ten en cuenta, una moción, entonces veo que bastante extensa. Sí, la moción es que además nos comenta que fue aprobada por unanimidad en el Pleno. Sí. Claro, eso, la idea es muy positiva, y además hay consenso, que también es positivo en estos tiempos que haya consenso. Pero todo eso va a ir acompañado de una dotación presupuestaria, hay un plan de ejecución de decir, bueno, pues nos marcamos de objetivo, pues cada año implantar X o llevar a cabo X iniciativa. En ese sentido. Sí, no, es una moción con 9 puntos que fueron todos aprobados. Entonces, que el Ayuntamiento de Málaga refuerce la plantilla con el suficiente personal destinado para dar continuidad a todos los proyectos que ya había. Ahí sí hace falta que haya una inyección económica para dotar de personal suficiente al área de accesibilidad. Luego que se intensifiquen las inspecciones municipales con los inspectores que hay, yo creo que es suficiente. Y luego pues que se continúe impulsando los proyectos de accesibilidad cognitiva en los distritos, que ya está muy avanzado. Es seguir con lo que ya hay trabajado, que hay un gran trabajo realizado, seguir avanzando y seguir trabajando en este tema. Y luego reunirse el Consejo o reunirse, eso no cuesta tanto. Vale, un minutito para concluir esta moción por parte del Grupo Socialista y por parte del Grupo Popular. Rosa, ¿algo que añadir? Bueno, cada vez que hablamos de discapacidad y de los derechos de las personas con discapacidad, al fin y a la postre de lo que estamos hablando es de los derechos humanos. Entonces hemos apoyado de manera rotunda, como no podía ser de otra forma, la moción del Grupo Adelante Málaga. Queremos apoyar que se vaya avanzando en que Málaga sea una ciudad más accesible, más amable, más inclusiva para todas. Y sí que tenemos todavía muchas tareas pendientes, ¿no? Yo, por ejemplo, en algo que es tan nimio como que se reúna el Consejo Sectorial de Discapacidad, pues ya llevo 5 concejales y no hay manera de conseguirlo, ¿no? Algo que no cuesta ni dinero hacerlo, ¿no? Y bueno, apuesta decidida porque todos y todas tengamos los mismos derechos.
Elisa, para concluir la moción. Bueno, desde el Partido Popular apoyamos esta iniciativa porque, lógicamente, la propia iniciativa lo recogía, ¿no? Se han conseguido grandes avances, no solamente en materia de accesibilidad, en cuanto a intervenciones urbanísticas, en cuanto a pictogramas, es decir, ha habido mucho avance en este sentido y hemos sido efectivamente referentes gracias a un plan estratégico que se diseñó con cargo a una serie de años y que finalizaban precisamente en este año 2020. Decía, la mesa sectorial no se reúne, pero el área de accesibilidad mantiene un contacto permanente con los distintos representantes del sector, con los que se está trabajando en el próximo plan estratégico. Los puntos precisamente de este plan estratégico futuro es el que recogía la iniciativa, en este caso de Izquierda Unida, Adelante Málaga. Supongo que han tenido acceso a ese documento y recogían, bueno, pues con esa iniciativa los puntos que suponen el desarrollo del próximo plan que efectivamente este ayuntamiento quiere dotarse y quiere implementar en la ciudad a lo largo de los próximos años y a lo largo de los próximos ejercicios presupuestarios, con lo cual, lógicamente, el Partido Popular no tenía ningún tipo de inconveniente porque forma parte del trabajo que estamos desarrollando con los distintos colectivos y que pretendemos implementar a lo largo de los próximos años. La segunda moción de Adelante Málaga que vamos a comentar esta tarde, porque fueron más mociones las presentadas por el grupo de Adelante Málaga, por el Grupo Socialista, por el Grupo Popular y por Ciudadanos, pero vamos a comentar hoy 2 mociones por grupo. Va encaminada o va en relación con la convivencia, la sostenibilidad económica, ambiental en el centro histórico de nuestra ciudad. Es decir, pues eso, por ejemplo, que hemos comentado en muchos programas, por ejemplo, de esta casa, ¿no? El tema del centro histórico y la cantidad, por ejemplo, de apartamentos turísticos que hay. El éxodo a otras zonas de la periferia de vecinos que pues han decidido dejar el centro pues por X motivos y han apostado por irse fuera del centro. La gran proliferación de restaurantes y de negocios de hostelería en el centro. En ese sentido, vuestra moción, ¿qué es lo que recogía, Remedios? Sí, nosotras recogíamos el sentir de los vecinos y vecinas del centro que están viendo cómo con la desescalada de la pandemia que hemos tenido, pues han vuelto nuevamente las fiestas en el centro, han vuelto los ruidos y han vuelto nuevamente pues a sufrir las consecuencias del tipo de turismo, de los pisos turísticos, de este turismo que se queda en el centro, del ocio en el centro, de tener una ciudad donde el centro parece ya que no está destinado a vivir, sino está destinado simplemente pues como un escaparate, como un gran centro comercial abierto 24 horas, pero no podemos olvidar que hay vecinos y vecinas en el centro, que es su barrio, que del centro no se puede expulsar a los vecinos y vecinas, porque en el centro siempre se ha vivido, y lo lógico es que estas personas tengan derecho al descanso y se cumpla por supuesto, lo que se aprobó, pues se aprobó yo creo que se aprobó en el 2019, ¿no? Lo que hablábamos de declarar la almendra de Málaga con el tema de la ordenanza sobre los ruidos. El centro, decís o aseguráis que el centro se ha convertido, el centro de Málaga, en un parque temático de ocio. Sí, es lo que se percibe el centro de Málaga como un gran parque temático donde tú puedes observar cómo vienen los paquetes ya que vienen de despedida de soltero, de soltera, lo que ven en Málaga, nos decís vamos a ir a Málaga a disfrutar de una ciudad tan bonita, con un maravilloso clima, una maravillosa playa, unos estupendos museos, sino estamos observando, y eso los vecinos lo vienen denunciando, y estamos siendo noticias muchas veces a nivel nacional, por el turismo de borrachera, el turismo de escándalo, de ruido. ¿Qué es lo que propone Adelante Málaga? Entonces, la moción también es completa y aborda varios puntos. Que el centro sea para vivir, que se cumpla la ordenanza sobre los ruidos, las ordenanzas también sobre la ocupación de la vía pública. También había otro punto donde se decía que los establecimientos de ocio, como a lo mejor discotecas, que es donde se organiza más jaleo y molesta más a los vecinos, los ruidos cuando salen las personas, la gente joven y tal de la discoteca, que además es una cosa muy curiosa, innovadora, que a lo mejor no se ha visto, yo creo que no
no se ha percibido bien la idea, que no es decir, queremos trasladar a todo el mundo y crear un macro botellón, por ejemplo, en Cortijo de Torres, ¿no? Sino sacar el ambiente a lo mejor de discoteca y del ambiente de noche, sacarlo del centro y desplazarlo a otro lugar de la ciudad. Vosotros proponíais incluso esa zona, ¿no? El Cortijo de Torres para zona de... Sí, era, vamos, un ejemplo. Una idea, ¿no? De llevar discoteca o ese tipo de cualquier locales. Establecimiento pues, que por su actividad, que genere ruido y sea molesto para los vecinos, pues sacarlo fuera del centro. O sea, que ya lo hay, que no nos extrañe. Que, por ejemplo, la zona del polígono de Santa Bárbara hay establecimientos así. O sea, que no es algo tan disparatado, quiero decir. Sí, pedimos, por favor, muy breve para comentar esta moción que no salió, no prosperó, de Adelante Málaga. Una breve opinión, por favor, Rosa y Elisa, que nos tenemos que ir a publicidad. Sí, bueno, el COVID-19 nos ha dejado muchas de nuestras vergüenzas al aire, ¿no? Y una de las cosas que ha quedado patente es que el centro es un desierto. Sin turismo no hay centro. Los malagueños fueron expulsados del centro cuando se convirtió en una especie de decorado de cartón piedra, donde solo había bloques y bloques enteros llenos de pisos turísticos que hicieron que el precio de los alquileres subiera de tal manera que expulsó a los vecinos, a los malagueños y malagueñas que les gustaba vivir en el centro. Se ha quedado pues eso, para el ocio, aunque hay algún dispositivo policial es insuficiente, lo sabemos, los vecinos se quejan. Lo hemos visto, para nuestra desgracia, lo hemos visto en cadenas de televisión a nivel nacional, pues las peleas, las despedidas de solteros. Para nada es un turismo que queramos en Málaga, queremos un turismo de calidad, que aporte, que sume y sobre todo es fundamental encontrar un punto de convivencia entre vecinos, comercio y ocio. Elisa. Bueno, dos cuestiones. La primera, yo creo que cuestionar la apuesta del Ayuntamiento de Málaga por el centro de la ciudad es algo ridículo, en el sentido de que, bueno, con el mismo diseño estratégico del Pepricentro ya se hablaban de planes de peatonalización que se han ido ejecutando, próximamente el de Arrabales Carreterías, que está recién adjudicado, protección de edificios, se han invertido más de 300 millones en proteger edificios singulares con interés patrimonial, es decir, yo creo que por un lado eso es incuestionable. Y por otro lado, elevar yo creo a la categoría de hábito algo que es puntual, que es lo que están recorriendo en las redes sociales, yo creo que es injusto. Es injusto porque afortunadamente en la ciudad de Málaga, ni en el centro de Málaga, se están viviendo bueno, pues experiencias como las que sí están viviendo ciudades como Barcelona, como Madrid o como Valencia. Afortunadamente eso no está pasando en Málaga. ¿Hay casos puntuales? Efectivamente, porque hay problemas puntuales. Principalmente tiene que ver con la limitación todavía horaria. Antes, pues los bares y los restaurantes tenían un horario de cierre y había otro tipo de licencias, bares con música, que bueno, pues gradualmente sacaban al público, a la vía pública, de forma graduada a lo largo de la noche, a las 4, a las 7 de la mañana. Ahora todos cierran con horario máximo a las 2, con lo cual toda la salida se produce de forma única a las 2 de la mañana y eso origina una serie de problemas en cuanto al uso de la vía pública, que es lo que está siendo controlado y coordinado con Policía Local y Policía Nacional, porque estamos trabajando de forma coordinada los dos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero insisto, elevar eso a la categoría de hábito es injusto, primero porque los datos turísticos no son los que teníamos hace tiempo. Desgraciadamente, con mucha suerte decía el sector hotelero, vamos a contar con un 65%. Segundo, el problema que habitualmente se le achacaba a la hostelería, al sector de las terrazas, no puede ser ahora, no puede ser el origen del problema. Normalmente este tipo de problemas se están produciendo a partir de horas superiores a las 2 de la mañana, cuando ya las terrazas precisamente y los bares y restaurantes están cerrados porque tienen la obligación de cerrar a las 12. Es decir, hay una serie de cuestiones que se ponen de manifiesto en esta iniciativa que yo creo que son injustas y sobre todo, insisto, yo creo que trasladar la imagen de Málaga, bueno, pues que de esto es lo habitual, lo que estamos viviendo, es falso y además flaco favor hacemos no solamente al sector turístico, sino también a la propia ciudad, ¿no? Nos vamos a ir a publicidad y regresamos enseguida con más mociones de los distintos grupos que tienen representación en nuestro Ayuntamiento de Málaga. Publicidad y regresamos enseguida. Continuamos en Málaga TV, en este especial postpleno municipal de nuestro Ayuntamiento de Málaga, pleno que se celebraba ayer jueves, y ya hemos analizado sendas mociones presentadas, por un lado, por el Partido Socialista y otras dos presentadas por el Grupo Adelante Málaga. Le toca el turno ahora al Grupo
popular, al Partido Popular, y en este caso la primera moción, que además fue respaldada por todos los grupos por unanimidad, una moción relativa a la necesidad de implementar mejoras en el programa FEGA de reparto de alimentos, para garantizar ese reparto, además, a partir de febrero del próximo año, ¿no? Y que no se diera una circunstancia comprometida, complicada para la cantidad, que son muchas, las asociaciones que reparten alimentos en nuestra ciudad. Sí, bueno, por un lado aprovechamos esta iniciativa precisamente para poner en valor el trabajo de todas las organizaciones, no solamente Banco Solo y Cruz Roja, sino que hay una red de entidades que en la mayoría de los distritos están haciendo un trabajo encomiable a lo largo de todo este año y bueno, pues queríamos también reconocerlo en esta iniciativa, pero sobre todo también la planteábamos porque hace precisamente muy pocos días, a través de las organizaciones de reparto, conocíamos bueno, pues el hecho que se le trasladaba de un recorte en este programa FEGA en torno al 33%. Actualmente este programa ha permitido el reparto de 3 repartos al año y con este recorte pues quedarían en 2 las oportunidades de reparto entre las distintas entidades. El programa FEGA es un programa que se cofinancia con la Unión Europea, un programa que la Unión Europea financia en un 80% y que cada uno de los países adheridos al programa financian en un 15%. Bueno, entendíamos que con independencia de por qué se produzca este parón, ¿no?, en la financiación del programa, le queríamos trasladar al Gobierno la importancia de un programa que ahora mismo es absolutamente imprescindible, siempre lo ha sido, pero ahora con más sentido si cabe, ¿no?, porque hay, pues, como decíamos, ¿no?, muchísimas familias que hemos tenido que incorporar a la atención en los servicios sociales comunitarios. En cada uno de los servicios sociales, hace muy poquito hacía también el balance el concejal de Derechos Sociales, hemos necesitado incrementar en más de un 56% el número de atenciones en los distintos distritos de la ciudad y muchas de estas necesidades tienen que ver con necesidades tan vitales y tan esenciales como son el reparto de alimentos. Nosotros decíamos, es importante que el Gobierno, que las distintas administraciones en general se sumen al esfuerzo que están haciendo los ayuntamientos. Yo creo que es de justicia también poner en valor el esfuerzo que está haciendo el Ayuntamiento de Málaga para atender a las familias, a los colectivos que son especialmente vulnerables, ¿no? Hemos incrementado el presupuesto en materia de política social para este ejercicio 2021 en más de un 20%. Bueno, pues en concreto para el reparto de alimentos consignamos casi 2,5 millones de euros y hace muy poquitos días, en el último expediente de modificación de crédito, incorporamos casi 1.300.000 euros más. Decíamos, no es el momento de plantear este recorte, sea cual sea el motivo, la causa de este recorte del 33%, el Gobierno tiene que bueno, pues bien negociar con la Unión Europea la prórroga de este programa FEGA o bien incorporarlo con presupuesto propio con cargo a cualquiera de las partidas de ayuda que reciba, pues bien de la Unión Europea o bien del presupuesto, lógicamente, del Gobierno central, porque es una materia, yo creo, de vital importancia, incuestionable, entiendo, para todos los grupos políticos, ¿no? Tengo entendido que el programa FEGA, este programa de reparto de alimentos financiado por la Unión Europea, con colaboración con la Unión Europea, terminó en diciembre del año pasado y lo que se pretende es una prórroga y que se garantice, pues, a partir de febrero un nuevo ejercicio, que no haya esas interrupciones, ¿no?, en este momento. Efectivamente, se estaba ejecutando digamos, el reparto que quedaba con cargo a esa prórroga y efectivamente ahora se plantea un parón que no pueden atender o que no pueden entender la familia. Y que las asociaciones no pueden asumir con recursos propios. Claro, ¿no? las familias por motivos administrativos, por cuestiones de diversa índole que nosotros desconocemos, pues lógicamente no pueden parar esa necesidad básica como es la alimentación, con lo cual insistíamos a través de esta iniciativa, que además se debatió con, bueno, pues un ambiente de cordialidad, decíamos, esto es vital y el Gobierno tiene que garantizarlo por cualquiera de las vías porque es imprescindible. Rosa quiere también apuntar algo desde el Grupo Socialista. Sí, bueno, es una moción inexacta por ser elegante, porque el programa FEGA es un programa que ya no existe. El programa FEGA, como tú bien has dicho, acabó el 31 de diciembre de este pasado año. Es un programa además estructural que no surge para, digamos, afrontar todas estas dificultades sociales que conlleva la pandemia y el COVID, y lo gestiona la Unión Europea. Uno de los puntos de la moción del Partido Popular era que el Gobierno de España no recortara. Es que el Gobierno de España no decide los kilos que vienen, con lo cual ya ese punto es totalmente inexacto.
Luego, como hemos dicho que este programa ya no existe, estas 2 entregas, que también dice que no se recorte una entrega. Estas 2 entregas es un sobrante de dinero que no se había ejecutado, que hasta que se ponga en marcha a nivel europeo, insisto, la siguiente estrategia, pues la Unión Europea, con buen criterio, ha autorizado el cambio del uso para la compra de alimentos, pero no ha sido España la que haya decidido que haya una entrega menos ni nada parecido. Lo que sí ha hecho el Gobierno de España para afrontar toda la pandemia y toda esta catástrofe social que tenemos encima como consecuencia del COVID, es darle a la Junta de Andalucía 52 millones de euros como fondo social COVID. La lástima es que de esos 52 millones de euros tan solo nos ha llegado al Ayuntamiento de Málaga Capital 1,9 millones, porque entre otras cosas 11 millones se destinaron a Canal Sur, etcétera. Entonces, compromiso firme del Gobierno central con los temas sociales y del Grupo Municipal también. Recordamos que en la negociación de los presupuestos hemos llegado a la abstención a cambio de que el equipo de gobierno destinara 40 millones a los fondos sociales, a temas sociales. Sí, nosotros desde nuestro grupo llevamos una enmienda a esta moción del Partido Popular. ¿Por qué? Porque la Comisión Europea ha aprobado recientemente proporcionar más fondos para apoyar a las personas más desfavorecidas. Ha sido una propuesta que se llama Ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa. ¿Qué decimos con la enmienda? Una enmienda a la moción del Partido Popular, pues instar a las diferentes administraciones públicas a utilizar los fondos procedentes del paquete de ayuda para la recuperación, para la cohesión de los territorios, para emplearlos como financiación adicional en los programas del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas. O sea, que este dinero pues no se gaste en otras cuestiones. O sea, este dinero que llegue para ayuda de las personas más desfavorecidas se gaste precisamente en eso que es lo que hace falta. Y hay que recordar que el Gobierno de España, que con la crisis del COVID y con el escudo social, ha puesto 35.000 millones de euros, o sea, que es la partida más grande que se ha empleado en la historia de la democracia, que ha salido de la administración pública en un solo paquete, para ayuda, para evitar los desahucios, para los ERTE, en ayudas sociales, el ingreso mínimo vital, etcétera. El Grupo Popular también presentaba ayer en el Pleno y también era aprobada por unanimidad por el resto de los grupos con representación en nuestro ayuntamiento, una moción relativa a la falta de personal en las oficinas del SEPE, ¿no? Lo que se conoce también como INEM. Bueno, se reconoció además en el Pleno la labor que estos profesionales, que estos trabajadores han hecho con todo el tema de los ERTE, de prestaciones. Han sido unos meses muy complicados para el personal. Y en esa moción creo que uno de los puntos era que se siguiese contando estos meses con ese personal interino, porque, a vuestro juicio, pues hace falta que ese personal continúe, ¿no?, en esas oficinas, porque la demanda de trabajo prácticamente es casi idéntica. Es brutal. Bueno, nosotros presentábamos una iniciativa hablando precisamente de la situación, exponiendo la situación de colapso que nos trasladaban sobre todo los beneficiarios de esas prestaciones en el mes de abril. Ya en el mes de abril las distintas oficinas del SEPE en Málaga Capital venían teniendo una situación bastante complicada, que no permitía atender, insisto, durante incluso semanas la solicitud de citas por parte de muchos malagueños y que no respondían además de forma telemática. En el mes de abril se nos advertía, bueno, pues la inquietud por parte del Gobierno de solucionar este problema atendiendo a las contrataciones con cargo a este personal interino, que en concreto, bueno, pues hablaban de 1.500 trabajadores, en concreto en Málaga Capital son unos 300 trabajadores los que se incorporaban a la oficina. Para intentar solucionar algo, bueno, pues que ya venía de meses atrás, ¿no?, que era la situación tan complicada estructural que padecían pues más de 700 oficinas del SEPE en Andalucía, ¿no? Una situación que lógicamente se ha agravado pues con la cantidad ingente de atenciones que se han tenido que ofrecer para atender, por ejemplo, a las peticiones de ERTE, a las reincorporaciones, por ejemplo, de cantidades que se han estado cobrando de forma indebida. Es decir, hay muchísimas cuestiones que los trabajadores tienen y necesitan trasladar a la oficina,
y que este anuncio llega justo en un momento en el que coincide también con las vacaciones del personal que presta su servicio de forma habitual en las oficinas, con lo cual en un momento en el que todavía tenemos que revisar pues casi 40.000 expedientes mensuales, en el que tenemos que hacer la devolución de esas cantidades de casi 30.000 expedientes, es decir, hay muchísimas cuestiones. Se puede producir un colapso. Efectivamente, ya venimos de esta situación de colapso, lo que podremos vivir es algo absolutamente insostenible por parte de muchísimos malagueños que necesitan de esa atención por parte del personal del SEPE. Estamos a punto de conectar por videollamada con la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, con Noelia Losada, pero para terminar con esta moción presentada por el Partido Popular referente al mantener la plantilla actual de las oficinas del SEPE en Málaga, pues Rosa y también Remedios, por favor, un breve apunte. Sí, bueno, hemos repetido que el COVID nos ha dejado un poco en el esqueleto y nos ha servido de espejo para ver realmente qué sociedad éramos, y lo que nos hemos encontrado también son unos servicios públicos en los huesos, en el esqueleto. Con el gobierno de Mariano Rajoy, pues la tasa de reposición no llegaba ni al 1%. Se fueron jubilando personas, trabajadores, y los servicios públicos nos hemos dado cuenta cuando nos han hecho falta que estaban desmontados. Ahora hay una tasa de reposición del 110% en las actividades esenciales y en el resto en un 100%. Se están haciendo muchísimas contrataciones, la oferta de empleo público se está reactivando y esa es la línea a seguir, fortalecer los servicios públicos. Por eso votamos a favor de esta moción. No hay nada más que mirar, por ejemplo, el estado del SAE, del Servicio Andaluz de Empleo, de la Junta de Andalucía, que nos dicen los mismos trabajadores que funciona aproximadamente el 30% de la plantilla, con una ratio de un trabajador por cada 1.205 demandantes de empleo, y el peligro de la externalización con agencias de colocación. Por tanto, votamos a favor, se va a seguir reforzando el servicio de empleo y sobre todo se va a ir poniendo remedio a esa especie de poda brutal que se hizo con todos los servicios públicos. Elisa dice que no, es que lo malo que no hay mucho tiempo, pero claro. remedios. Sí, es que 10 años de ley Montoro han dejado una administración pública mermada en funcionarios. No se ha hecho oferta pública de empleo, no se ha sustituido a las personas que se jubilaban y se ha ido recortando en funcionarios. ¿Qué ocurre? Pues que hace falta personal en el SEPE y también en el SAE, en el Servicio Andaluz de Empleo, que también obedece lo que decía Elisa Pérez de Siles, que justo los contratos que ellos planteaban que acababan fueron renovados automáticamente porque eran contratos para programas, no eran plantilla estructural. Entonces nosotros desde nuestro grupo le volvemos a hacer una enmienda al Partido Popular que la aceptaron diciendo que el Ayuntamiento de Málaga solicite al Gobierno Central y a la Junta de Andalucía a incrementar las plantillas del SEPE y del SAE a través de las correspondientes ofertas públicas de empleo, o sea, una oferta pública de empleo que garantice personal suficiente, que se dote de personal estructural, o sea, de plantilla, no de personal en condiciones precarias. Muchas veces, la mayoría de las veces, inexistente el personal porque innumerables ocasiones son funcionarios los que se jubilan y que no se han sustituido. Vamos a atender esa videollamada que tenemos ahora mismo en directo con la concejala Noelia Losada, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos. Noelia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues Noelia, como el tiempo se suele decir en televisión es oro, y es verdad, porque vuela rápido el tiempo y tenemos todavía 2 mociones de Ciudadanos que comentar, y además os quiero también plantear a las 4 pues un tema de actualidad como es la decisión de si celebrar o no la feria y, en caso de que se haga, porque ya parece que está descartado completamente el que se haga en agosto, pues hacerla en septiembre como podría ser esa feria. Pero vamos con la primera moción de Ciudadanos relativa a la tarificación eléctrica, ¿no? Cuéntanos un poquito los puntos que se recogían en esa moción y el resultado también a la hora de presentarla, si esa moción ha visto la luz, ha sido aprobada o no. Cuéntame. Bueno, pues efectivamente esa moción ha sido aprobada y se trata de instar al Gobierno de España para que modifique la tarificación eléctrica y la baje. Hace nada pues nos anunciaron que se iba
a plantear bajar el IVA sobre el consumo eléctrico del 21 al 10%, que además era una medida que había solicitado el Grupo Parlamentario Ciudadanos en el Congreso, y al principio lo acogimos con mucha satisfacción, pero después nos dimos cuenta que si leíamos la letra pequeña, pues ya el Gobierno excluía a la mayoría de los sectores. En primer lugar, porque la potencia contratada no tenía que superar los 10 kilovatios. Bueno, en definitiva, excluía a la mayoría de los comercios y pequeñas empresas que lógicamente tienen más potencia contratada, además de bueno, que añadía un gran margen de complejidad a la aplicación de la medida, porque hablaba también de que siempre que el mercado mayorista de la electricidad se encontrara por encima de los 45 euros kilovatio, por lo tanto no sería una medida ni universal ni continua. Nosotros lo que apostamos es por una transición inteligente que abogue por las energías renovables, que no cargue los costes de la transición sobre los hogares más vulnerables y que sea de aplicación universal a todos los consumidores. En definitiva, pues que se baje la factura de la luz, que es lo que pedíamos en nuestra moción, que se bajara el IVA. Yo creo que todos estamos de acuerdo que en España es uno de los países donde tenía el IVA más alta, la luz, la tarifa eléctrica, el IVA más alto. Tenemos países como Portugal, Francia, países que están muy cerca de nuestro entorno y que tenían un IVA muy por debajo del 21% que teníamos en España. También es cierto que choca, ¿no?, el tema de, que está muy bien, ¿no?, el pan, un 4% el pan, que bueno, es necesario, pero también la luz es un bien de primera necesidad para la familia, ¿no? Es una bajada que se aplaude, pero con muchas variantes, con muchas condicionantes y temporales. Exacto. Es una medida temporal. Elisa. Sí, efectivamente. Como decía Noelia, una publicidad tramposa por parte del Gobierno, ¿no?, porque habla de una bajada del IVA, pero no como le están haciendo el resto de países de la Unión Europea, que es de forma generalizada a todos los consumidores. Aquí hablan solo de aquellos que precisen menos de 10 kilovatios de potencia, que es la minoría de los, no solamente de los comercios, un 85% de los comercios y los establecimientos superan esa necesidad, con lo cual no se van a beneficiar de esa disminución del IVA, y también más de 830.000 recibos domésticos, que tampoco se benefician porque necesitan más potencia contratada. Esta situación ya se viene padeciendo desde hace más de un año, desde principio de año, coincidiendo con la plena ola de frío Filomena, ya subía el precio de la luz un 26%, ha ido creciendo desde el mes de marzo un 16% más y ahora estamos en torno a un 47% más de incremento en la factura de la luz. Es insostenible para los recibos y sobre todo para los bolsillos contribuyentes, pero es todavía más intolerable de parte de partidos que utilizaron el mantra de cuando nosotros gobernemos vamos a bajar el precio de la luz y sobre todo vamos a poner coto a la eléctrica. Hay hemeroteca de sobra de todos los ministros, el presidente del gobierno, hablaban de un 8% en aquel momento, achacaban un 8% al gobierno de Mariano Rajoy y hablamos de un 47% incremento. Ayer volvíamos a sufrir el máximo histórico en el precio de la luz, un 176% más con respecto al año pasado. Y bueno, yo hoy que recibíamos al ministro de Consumo, ¿no?, esperaba que viniera a anunciar medidas que sí satisfacieran esa rebaja en el recibo, o por lo menos que anunciara una campaña de comunicación que lo llevamos pidiendo a través de 2 PNL en el Congreso de los Diputados, que han votado ambos partidos que no, campaña de información a los consumidores para saber al menos en dónde podemos, en qué conceptos podemos ahorrar, porque más de un 50% de ese 47% de subida depende directamente de impuestos que sí dependen del Gobierno de España. Rosa y Remedios. Rosa. Como la parte que puede... A ver, aquí tenemos que tener claro que el precio de la electricidad, volvemos un poco a la moción del FEGA, ¿no?, que decía que el Gobierno no recorte, es Europa. El precio de la electricidad no lo regula el Gobierno, lo regula el mercado. Sí que hay una parte, como está diciendo Elisa, que corresponde al Gobierno, y esa es justo la parte que con una celeridad que ya nos hubiera gustado en otras épocas de crisis, ya nos hubiera gustado, es lo que ha hecho el Gobierno, bajar el IVA del 21 al 10%. Eso es una manera rápida de que la factura la veamos disminuida. Luego tenemos los bonos sociales eléctricos, también para las familias más vulnerables. Lógicamente, mirando a largo plazo, que es como hay que mirar un modelo social sostenible, sí que hay que tender a un modelo donde las energías renovables sean el cimiento sobre los que nos basemos. Pero para que el mes que viene ya veamos las facturas más bajas, lo más rápido era tocar el IVA. Remedio, terminamos contigo esta moción. Esta mañana lo ha dicho además
Alberto Garzón, la bajada del IVA, el bono social y, por supuesto, nosotros no renunciamos a nuestros principios. Desde Izquierda Unida siempre lo hemos dicho, lo hemos planteado. Nacionalización de la eléctrica, una empresa pública de energía. Ahora en breve creo que terminan las concesiones, ¿no? Sí, hemos visto cómo las grandes empresas de energía se han convertido en puertas giratorias de muchos políticos en España. Entonces, ¿qué ocurre? Tengo entendido que ahora mismo creo que en breve terminan muchas concesiones de eléctrica y por eso que algunos representantes políticos estáis apostando. Nos estamos apostando por una empresa pública de energía. Y de hecho en España, en el país con más horas de sol, el ir hacia el autoconsumo, el ir apostando en apoyar a comunidades de propietarios que puedan poner, imagínense en Málaga las terrazas inmensas que hay en los edificios, si estuvieran dotadas de placas solares, la energía que se podría autoabastecer es ir hacia otro modelo de consumo y otro modelo de energía y hacia un planeta pues mucho más limpio y una energía más limpia, más ecológica. Y esto tiene desde luego que tener una apuesta firme por parte del gobierno de crear una empresa de energía pública. Seguimos, y recuerdo que hay movilidad. Hoy ya está a punto de salir la manifestación en la que nosotros apoyamos una plataforma que se ha creado en Málaga en la que nosotros formamos parte. Muchas gracias, Remedio. Vamos a regresar con Noelia Losada porque también una segunda moción, muy en la línea también de la que presentaba el Partido Popular en el Pleno. Lo que pasa, la del Partido Popular era una moción ordinaria y la presentada por Ciudadanos una moción urgente. Desde Málaga, pues que el Ayuntamiento mostrará su rechazo a los indultos aplicados a los que estaban en prisión por el tema del proceso, ¿no? Los indultados del proceso. Bueno, moción que ha prosperado, ¿no, Noelia? Sí, ha prosperado y voy a explicar por qué traíamos este debate al Ayuntamiento, y es porque estábamos hablando del más elemental respeto a las instituciones. Este indulto a los políticos que están presos por el proceso, y recalco, políticos que están presos, no presos políticos que en este país no hay ninguno, me parece uno de los mayores escándalos de la historia reciente de nuestra democracia. Porque además es una decisión, es verdad que se han dado en otras ocasiones indultos, pero nunca desoyendo al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional. Además a personas que siguen amenazando con que van a seguir subvirtiendo el orden, con que van a seguir tensionando a la sociedad catalana, que van a seguir despilfarrando dinero público en estos delirios de independencia que tienen, haciendo esta campaña de publicidad exterior. Por eso nos parece gravísimo y hemos traído pues esta condena al Ayuntamiento para que el Pleno se pronuncie y que la gente sea consciente de que lo que se haga en favor de estos nacionalismos al final va en detrimento de Andalucía o de la propia Málaga, ¿no? Creo que nos afectan a todos y menoscaban esa España de ciudadanos libres e iguales que todos queremos, ¿no? Y además es que todos recordamos las semanas, incluso los meses que duró este procedimiento judicial. Recordamos esas imágenes de destrozar coches de la policía, de gente subida en coches de la policía, el trabajo impecable que hizo el juez Marchena, y ahora simplemente por un tema de necesitar estabilidad en el gobierno, damos unos indultos que además, aunque se diga que no, son genéricos, porque las argumentaciones de todos son exactamente iguales, de los 8 indultos, y para mí pues conculca los más elementales derechos que sustentan la democracia. Os voy a pedir, por favor, muchísima brevedad. Sé que el tema es complejo y que levanta también pasiones, enciende mucho, pero para hablar del tema de la feria, que creo que es un tema también de interés para el ciudadano local, para los malagueños, 30 segundos cada uno, una reflexión breve, Remedios. Sí, pues decir que quien más ha indultado ha sido el Partido Popular, 5.948 indultos. El indulto es una facultad legal del Consejo de Ministros. Y decir que para nosotros es escandaloso que Aznar concedió 139 indultos a condenados por corrupción, Rajoy a 16, un 60% de todos los indultos a corruptos los concedió el gobierno de Aznar. Eso sí que es un escándalo. Rosa. Bueno, está claro que la política que llevó el Partido Popular durante muchos años relacionada con Cataluña, a la vista estuvieron los resultados, ¿no? Con Rajoy fue cuando se hizo la declaración unilateral de independencia, cuando se hizo el referéndum, cuando se fugó Puigdemont,
cuando de un 8% de personas independentistas en Cataluña se pasó a un 48%, y está claro que hay que poner soluciones. No basta con mociones para llenar titulares, sino que hay que poner soluciones. Y hemos escuchado a la Conferencia Episcopal, a los sindicatos, al Congreso, a la misma Confederación de Empresarios, a que están presionando de una manera tremenda, pedir diálogo, negociación, porque de alguna manera se tiene que salir de este estado en el que se está de parálisis y de conflicto permanente en Cataluña. La moción de Ciudadanos veía la luz, o sea, era aprobada pues con los votos de Ciudadanos y de los ediles del Partido Popular. Elisa. Bueno, recordar aquella frase célebre del señor Pedro Sánchez cuando era candidato a la presidencia del Gobierno. Decía: voy a ser el presidente que acabe con los indultos políticos. A mí me da vergüenza los indultos políticos. Es intolerable la injerencia del poder ejecutivo sobre el poder judicial. Lo único que ha cambiado es que, lógicamente, en este momento necesita del independentismo más radical para trincherarse en el sillón de la Moncloa. Y para eso, si tiene que hacer lo que está haciendo, que es precisamente, bueno, pues vulnerar principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico, de la Constitución española, como es el principio básico de la división de poderes del Estado, la libertad y la independencia de jueces y tribunales. Se está saltando no solamente lo que dice el Supremo, lo que dice la Abogacía del Estado, lo que dice el Tribunal de Cuentas, insisto, sobre todo faltando a la verdad y faltando el respeto y a la memoria de todos los españoles. Yo creo que es importante recordar esa hemeroteca y bueno, pues decir que detrás de todo esto, desgraciadamente, va a haber una lluvia de millones de nuevo hacia Cataluña, va a haber un acuerdo pactado con el separatismo más radical, y ya iremos viendo muchas de las cosas que hoy están diciendo que no, como finalmente es que sí, con una consulta, Elisa, con una consulta que no se puede tolerar. Y lo que hay que ver ahora, que tenemos ya poquitos minutos, también junto a Noelia Losada, que está ahí desde casa, el tema de la feria, ¿no? Bueno, es novedad o es noticia, ha sido noticia estos últimos días las declaraciones del alcalde ante los medios diciendo que se descarta ya por completo la feria en agosto y que en principio podría haber feria en septiembre si la hay, pero no está garantizada. Queríamos plantear esta cuestión porque, bueno, hay muchos colectivos pendientes de esta decisión. En este mismo programa en Málaga TV, hace pues 3 o 4 programas, tuvimos una conexión en directo con el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, que ya adelantaba, él decía que él estaba ahí, al final ha sido así como el alcalde, ya digo, pues compartió con los medios, pues desde la Federación de Peñas pues también se sospechaba que en agosto no iba a ser, y así ha sido, ¿no? Se ha descartado desde el ayuntamiento. Pero a mí me sorprendía desde la Federación, están dispuestos, ¿no?, a abrir las casetas del Cortijo de Torres en septiembre, y que la Federación de Peñas dice que sus entidades que pueden controlar aforos, que ellos están por la labor de que haya feria, con restricciones obviamente, no decían que no podía ser una feria de 2021 como la de 2019, pero que estaban por la labor de abrir esas casetas, de controlar aforos y de, bueno, pues reanudar un poquito la normalidad, dentro de las restricciones que son lógicas que las habrá. Desde cada uno de los grupos, ¿cómo veis el tema, la posibilidad de que haya feria o no en septiembre, y qué tipo de feria puede ser? Remedios. Nosotros llevamos una moción, además yo creo que fue en mayo, así ya en previsión a la CLB, con la desescalada, en previsión de lo que pudiera ocurrir, y el modelo de feria que proponíamos en esta moción era una feria donde si se hiciese una instalación para las atracciones, los llamados los cacharritos, sí, pero siempre creando la figura del auxiliar de feria, como un poco los vigilantes de la playa que se contrataron en el verano pasado, pues contratar personal suficiente que se encargase de velar por las medidas de seguridad, las distancias, que se desinfectasen pues las instalaciones entre uso y uso, y por supuesto ir hacia un modelo de feria descentralizado, más quizás en los distritos, haciendo actividades, haciendo conciertos, apostando también por los músicos y los creadores malagueños, apostar un poco por lo nuestro y que sea una feria distinta, que no, porque estamos viendo lo que ha ocurrido ahora mismo con este viaje fin de curso, con estas macrofiestas, con el tema de San Juan. Desde Adelante Málaga Remedios, ¿no veis una feria, por ejemplo, en el centro histórico al uso, o una feria en el Cortijo de Torres con las casetas abiertas? No. Rosa, desde el Partido Socialista, ¿qué feria vislumbráis si se puede hacer en septiembre? Bueno, ante todo y sobre todo la seguridad sanitaria de los malagueños y las malagueñas. Hoy nos hemos sorprendido con un número de contagios elevadísimo, más de 500, 5 malagueños más
fallecidos por el COVID, un aumento enorme de la tasa de incidencia. Entonces tenemos que ser muy cautos, muy responsables. Permíteme una cosa, Sí. que creo que es bueno decirlo porque hay que ser muy respetuoso todavía con este virus. La edad media de fallecidos en las UCI de los hospitales de Málaga ha bajado a los 50 años. Es Claro decir, que el sí. que muere por COVID en Málaga al estar en una UCI intentando pues superar el virus y desgraciadamente no lo hace, la media ha bajado a los 50 años. Claro que sí, por eso tenemos que ser especialmente cautos, respetuosos y atender sobre todo a las recomendaciones de los expertos sanitarios. Desde luego que si hay posibilidad de hacer una feria, va a ser una feria muy alejada del modelo que todos tenemos en nuestro recuerdo. Y sobre todo también, aparte de la cautela, tener en cuenta a todos los agentes sociales que tenemos en Málaga, de peñas, comerciantes, cuerpo y fuerza de seguridad del Estado, todo, y si se hace algo que por favor se tenga en cuenta al sector cultural de Málaga que tanto ha sufrido, y a los feriantes también, que echaron el cierre en 2019 y siguen todavía 1 año y medio, 2, digamos casi después, sin poder llevar aporte a sus casas. Su actividad. Elisa. Bueno, efectivamente hemos estado viendo la evolución de los datos que, como decía Rosa, no son positivos, siguen sin ser positivos, con lo cual, lógicamente, se tenía que tomar una determinación sobre la feria en agosto y desgraciadamente, los datos han hablado, ¿no? Estamos analizando, por eso el alcalde decía, ya veremos, ¿no?, si puede ser no solamente la evolución sanitaria, que es la más importante y la determinante para qué es lo que se haga y qué es lo que se podrá hacer, pero también hay otra serie de cuestiones que tienen que ver no solamente con los distintos agentes implicados, ¿no?, con los intereses de cada uno de los agentes y protagonistas de la feria, sino también con cuestiones administrativas. En mi caso, por ejemplo, ¿no?, yo soy responsable de comercio, yo, entre otras cuestiones, entre otras funciones, nosotros somos responsables de la licencia de apertura de las casetas. Nosotros tenemos unos plazos para tramitar todo esto, aparte de los asuntos sanitarios. Hay una burocracia. Es decir, hay una serie de cuestiones burocráticas que difícilmente... Requiere su tiempo. Claro. Por tanto, efectivamente hay que buscar un plan B, para dar oportunidades al sector cultural y sobre todo también al sector... Elisa, perdóname, sí. pero tenemos que dejarlo aquí. Noelia, 10 segundos. Rápido, por favor, porque tú también puedas opinar de feria. Nada, cautela, efectivamente los datos no son buenos, no se puede hacer una feria al uso, pero sí se pueden hacer muchas actividades controladas. Hoy hemos anunciado las Noches de Gibralfaro, en nochesdegibralfaro.com, entradas a 13 euros, conciertos en ese maravilloso enclave que es el Castillo, con aforo reducido y con las garantías de que podemos disfrutar de muchísimas cosas durante este mes de julio y de agosto, pero con seguridad. Pues nos quedamos también con ese apunte cultural, de la concejala de Cultura también y portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga. Noelia Losada, Remedios Ramos, Rosa del Mar Rodríguez y Elisa Pérez de Siles. Muchas gracias a las 4. Gracias. A vosotros, Gracias. gracias. Continuamos en Málaga TV, edición viernes. Nos vamos a publicidad y regresamos enseguida con Pasear por Málaga, hoy por la zona de Trinidad Perchel. Pueden imaginar, estamos en la Plaza de San Pablo, porque en Málaga hay lugares que no necesitan ser presentados. Ustedes lo han conocido, nada más verla, sin necesidad de que yo hablara, de que mencionara el lugar donde estábamos, porque hay barrios, hay espacios, hay lugares tan emblemáticos como el que estamos pisando, el barrio de la Trinidad. Pero para hablar del barrio de la Trinidad y para hablar del barrio del Perchel, hay que pasearlo, ¿verdad? Hay que conocerlo. Hoy os invito a hacer un paseo, un largo paseo, por la historia de la Trinidad e íntimamente ligada a la historia del Perchel. El barrio de la Trinidad surge en torno a una vía, la que conectaba el convento de San Onofre de los Trinitarios Calzados con el resto de nuestra ciudad. De ahí el nombre de la vía. La primera parte de esta calle, la calle de la Trinidad que están viendo, se corresponde con la que recibe el nombre de Trinidad. Y la última parte, donde toma pendiente para ascender a la cima de la colina, adopta el de Calzada, Calzada de la Trinidad. Justo en este tramo, donde la calle es más ancha y de acuerdo con el historiador malagueño Víctor Heredia, desde muy antiguo estuvo el suelo empedrado. De ahí el nombre de Calzada. En esta zona, donde tenemos que remontarnos hasta 1487, estuvo el campamento de la reina Isabel la Católica, durante el asedio a la ciudad en su etapa musulmana.
Una vez conquistada la capital y por tanto ya cristiana, se construyó en este sitio una ermita dedicada a San Onofre. Fue una iniciativa de Francisco Ramírez de Madrid, quien fuera jefe de la artillería castellana durante el asedio, que había destruido las torres que defendían el puente de la ciudad, actual Puente de Santo Domingo. Eso fue el día de este santo, el 12 de junio. Fueron los propios trinitarios quienes lograron que les cediera la ermita en 1494. 2 años después quedó señalado el camino hacia el monasterio, que en los siglos siguientes se convirtió en uno de los más importantes de la ciudad y en torno al cual se conformó el barrio de la Trinidad por donde hoy paseamos. Pero vamos a aligerar en el tiempo unos siglos hacia adelante y nos situamos el 5 de febrero de 1810, en plena resistencia a la invasión napoleónica de la capital. Pues bien, aquí, en la Plaza de San Pablo, la ratonera fue auténticamente una ratonera para los soldados franceses. Pensadlo bien, venimos de la victoria del ejército español en la batalla de Bailén, a la que contribuyeron malagueños como Teodoro Reding, gobernador civil. Pues bien, se enteran de que los franceses están entrando a Andalucía, sin la resistencia ni determinación suficiente por parte de la Junta de Gobierno. Y esto inquieta al pueblo. Empiezan a alborotarse al ritmo de que los franceses entran en Málaga. Lo que no esperaban eran que los frentes populares de Zamarrilla, el Perchel y la Trinidad se opusieran a ello, muy especialmente en la zona que hoy ocupa esta Plaza de San Pablo, donde los soldados de Napoleón se las vieron con las mujeres del barrio, que se sumaron sin dudarlo a los intentos de sus maridos y vecinos por frenar ese avance de las tropas, conscientes de que la guarnición del ejército con la que contaba la ciudad no era tan numerosa como las de los franceses y que nadie mejor que ellos para defender sus casas. Unas ayudaban a cargar las escopetas con pólvora, otras se asomaban a los balcones de las plantas viejas para arrojar a los soldados todo tipo de objetos con la intención de pararlos, piedras, macetas y hasta agua y aceite hirviendo. Y con callejuelas tan estrechas, pues imaginaos lo que hablaba, una auténtica ratonera. Aquel 5 de febrero de 1810 pasará a la historia de Málaga por la resistencia de un barrio y de sus mujeres, pero también porque muchas de ellas terminaron detenidas, represaliadas a fusil a manos de los franceses. La huella que aún tiene este pasaje histórico en la historia local, que asociaciones culturales como la de Teodoro Reding o Torrijos 1831 han conmemorado de esta forma el aniversario de este levantamiento, con la recreación del enfrentamiento en los mismos escenarios y con el armamento, uniformes y ropas de la época. Aquí la placa, donde pueden ver el recuerdo a esta efeméride. Pero sigamos paseando y rodando esta plaza, porque rodeando esta plaza disfrutamos de las calles adyacentes, como Tiro o como Calle Jaca, para recordarnos la idiosincrasia de un barrio histórico popular de la ciudad de Málaga, con una arquitectura tradicional muy particular, constituida en torno a estas casas de patios de vecinos o corralones, que son normalmente viviendas sociales con un patio en mitad de la propia vivienda, de la construcción, donde los vecinos hacen vida en común y que determina esta forma tan especial de relacionarse entre sus habitantes. Fíjense que parece un auténtico pueblo en mitad de nuestra gran capital. Fronteras sin límites o límite sin fronteras. Así podríamos definir esta calle Mármoles, que sirve de transición entre el barrio de la Trinidad y el Perchel, porque yo hoy me he dispuesto a visitar lo más granado, lo más castizo de nuestra ciudad, y para ello es indiscutible pasar por esta vida
y por esta calle. Poco queda de la fisonomía general de esta calle, la calle Mármoles, que separa las barriadas de la Trinidad y el Perchel. 5 siglos han pasado desde aquel en el que se colocaron los marmolillos, de los que ya les he hablado en alguna ocasión, en su comienzo, a la altura de esta iglesia de Zamarrilla, que en origen era una cruz de humilladero, por cierto. Imagínense las llantas de hierro que debían tener las carretas que venían del camino de Antequera, y que, como nos cuenta el propio Domingo Mérida en su libro, en su enciclopedia del callejero malagueño, solían venir cargadas de productos del campo. Carreras y carretas, giradas por bueyes, caballos, con su borriquito de perico y con una pesada carga soportada por esas llantas que podía destrozar el pavimento que se propusiese. Así era que el propio Cabildo Municipal cita como calle nueva de los Mármoles. Es una calle que no ha dejado de ser muy importante siglos después, incluso a pesar de los duros años de la guerra civil de nuestro pasado siglo. Una época en la que no era difícil encontrar a gentes circulando a pie o en bicicleta. La miseria y el racionamiento de aquellos años hacían difícil encontrar vehículos de motor a la vista. Fíjense, cuenta el historiador Víctor Heredia que en los años 40 los coches fueron adoptados y adaptados para circular con gasógeno, es decir, quemando madera. Nada que ver con la estampa de la vía que presenta en estos años y que les estamos ofreciendo con estas imágenes. A lo largo del Perchel y consultando nuestra enciclopedia, la de Domingo Mérida, la que es nuestra de cabecera, es interesante comprobar sobre el terreno las múltiples curiosidades que se atesoran en una zona que todavía conserva en pleno centro este pequeño área en torno a la Plaza de la Imagen que estamos disfrutando, y simplemente observando los nombres de sus calles desvelamos lo que fue en origen el Perchel, el primer asentamiento relativamente urbano e industrial periférico de Málaga. La calle Polvorista recibe este nombre por la pólvora, la que se fabricaba en la primera fábrica oficial, si no la segunda, de España, a cargo de la Real Hacienda de Burgos en 1520. Esta fue la primera y la segunda fue la de Atarazanas de Málaga. Hay una carta del corregidor de Málaga, don Francisco Molina Peñuelas, al gobierno de España que ya lo recoge en 1558 y que dice que Málaga era la segunda ciudad de España donde más pólvora se producía de todo el país. Casi nada lo que esconde esta calle que ahora ven. Pues sigan paseando hasta Zurradores y adivinen, ¿sabían que esta calle que conecta a Agustín Parejo con Polvorista se llama así por los que zurraban las pieles para curtirlas quitándoles el pelo? Tal cual. ¿Y Pulidero? Pues Pulidero se llama también así por la naturaleza de un trabajo, el del pulidero, una persona encargada de pulir trapo o cuero para devanar, esto es, para hacer ovillos. Por cierto, que en este emplazamiento era obligatorio y es obligatorio hablar del comedor de Santo Domingo, creado por el jesuita Jorge Lamote y que alimentaba a quienes se acercaban a él. Una actividad que arrancó en 1968 y que ahí sigue, en plena acción, por ser desgraciadamente necesaria. Estamos cerca del río Guadalmedina, ¿verdad? Difícilmente ahora nos lo imaginamos con agua, pero la tuvo. Hubo una época en que sí que llevaba agua y hacía falta un puente para atravesarlo. ¿Os suena el nombre ahora de la calle Puente? Pues justo estaba en esta zona. Efectivamente era eso, un puente. La calle que hoy conecta la Guimbarda con Pulidero recibe su nombre del antiguo puente de madera que enlazaba el centro de la ciudad con la Trinidad y que años más tarde se sustituiría por lo que hoy conocemos como el Puente de la Aurora.
La animación del barrio creció con la afición a la llamada fiesta nacional, que atrae a todo el mundo independientemente de su clase social. Estamos en calle Plaza de Toros Vieja, porque he aquí la primera Plaza de Toros de Málaga. Aquí estaba, en Plaza de Toros Vieja. Cuenta Domingo Mérida en su enciclopedia del callejero malagueño que las mujeres se asomaban a los balcones a ver las procesiones de diablas y calesas los días que había corrida de toros, con una calle decorada a tal efecto y el bullicio propio de tal acontecimiento popular. Poco más lejos, justo al lado de esta calle está el Puente del Carmen, inaugurado en 1939 y para cuya construcción aportaron comerciantes e industriales de la zona. No dejéis de visitar, cuando piséis Plaza de Toros Vieja, la Parroquia del Carmen, una parroquia que se ubica sobre el convento carmelitano de San Andrés, que difunde la devoción por la Virgen. Este convento se construyó en 1584. La devoción llega a nuestros días, convirtiéndose, como recoge la propia web del templo, en un símbolo del barrio y de toda Málaga. El templo que hoy vemos está erigido como parroquia unida a la más antigua de San Pedro, a finales del siglo XIX, en 1883. Ambas son asumidas por los claretianos en 1937, hasta su separación, que se produce en 1943. Hasta comienzos de los 80 no volvería la de San Pedro a manos del clero secular. No dejen de visitar tampoco el Mercado del Carmen, de aprovechar para tomarse una tapa o de disfrutar en Semana Santa de la salida procesional de nuestro Padre Jesús de la Misericordia, del Santo Cristo de Ánimas o Nuestra Señora del Gran Poder y San Juan de Dios de la Hermandad de la Misericordia. Sin duda, el Perchel es uno de los barrios con más tradición de la ciudad y por sus características, por su propio origen y desarrollo, podría decirse que el Perchel es además un ejemplo prácticamente único. Si antes les hablaba de barrio industrial, no era por gusto. El nombre del Perchel surgió de forma espontánea porque la zona fue conocida dentro y fuera de sus fronteras por toda la actividad relacionada con el secado de pescado. Las piezas se colgaban de palos o de perchas, una imagen que era común y que era característica en los negocios de aquel asentamiento, que terminó por bautizarlo así, como Perchel o como los Percheles. Esta industria de salazones, que también se desarrolló en esta zona, marcó el carácter del barrio, que además estaba ubicado en un espacio extramuros, es decir, a las afueras de la ciudad. Tenía sentido, ya que los malos olores que emanaban de la propia actividad lo colocaron al margen de la otra urbe, para el resto de los vecinos, para que no sufrieran estos malos olores que eran tan desagradables. Los historiadores le otorgan también el privilegio al Perchel de ser el primer asentamiento relativamente urbano e industrial de la periferia, y aunque fue con la dominación hispanoárabe cuando el Perchel alcanzó las mayores cotas de desarrollo, su origen es anterior, convirtiéndose en el heredero de la industria de salazones que era propio de la Málaga fenicia, en este caso en las lomas de la Alcazaba. De hecho, hay más de un historiador y estudioso de nuestra crónica de Málaga que defiende que los primeros pasos de esta zona hacia su condición de barrio llegaron con la presencia romana, gracias a los hallazgos arqueológicos del barrio, documentados desde el pasado siglo XVII y que avalan la teoría de que ya el Perchel era Perchel en la Roma imperial. Y desde los Percheles me despido de todos ustedes.
que ya saben que seguiré paseando siempre que pueda y que tenga ocasión, porque pasear es ese pequeño vicio que yo llamaría virtud y que nos hace a todos más sabios, siempre y cuando leamos sobre nuestra ciudad y aprendamos a valorarla y a respetarla. Yo me quedo con ustedes y espero que ustedes conmigo. Un besito, hasta pronto. Muchas gracias, Princesa Sánchez, por ese reportaje, por ese paseo por Trinidad Perchel. Nos marchamos ya. El próximo lunes estará con vosotros nuestro compañero David Morales con la tertulia de Málaga TV a partir de las 6 de la tarde, de vuelta además de sus merecidas vacaciones. Y nos vamos a ir ya con una recomendación para los que tenéis Zapi Televisión, la nueva aplicación de televisión en streaming de PTV. El canal Crimen e Investigación emite los viernes El Sospechoso. Buen fin de semana y hasta la semana que viene. ¿Me vas a contar qué pasó? Un asesinato lleno de enigmas. Parecía que era algo personal. Un único sospechoso. Yo no maté a mi padre. Y 2 juicios. Papá tenía secretos que no conocíamos. A ratos estarás convencido de que es culpable. Otros creerás sin dudarlo en su inocencia. El Sospechoso, los viernes solo en Crimen e Investigación.